Bienvenidos a la UNAM Responde, es mitad de semana y nos da muchísimo gusto saludarlo desde nuestras instalaciones en TV UNAM para seguir compartiendo con ustedes pues parte del quehacer universitario, pero también temas que tienen que ver con los intereses y preocupaciones de la sociedad. Como cada día les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas para que sigamos haciendo juntos este programa universitario. Ustedes ya las conocen y están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. El día de hoy nos acercaremos a la historia de un cómico mexicano que ha trascendido generaciones, manteniéndose como el rey del barrio. Quédense con nosotros durante los siguientes minutos. Este año se conmemora el 50 aniversario luctuoso de Germán Valdés Tintán y hoy vamos a platicar sobre una exposición que podemos visitar justo en el lugar donde nació el cómico en 1915. Tan Tintán, un mexicano del siglo XXI, es el nombre de esta muestra que presenta el Museo Caluz allá en el Centro Histórico y en la que pues el protagonista de cintas como Calabacitas Tiernas y El Campeón Ciclista se deja ver a través de más de 200 piezas que pertenecen a 24 colecciones tanto públicas como privadas. Se trata de fotografías, carteles, objetos y textos que cuentan la historia de un personaje clave de nuestro cine y también de nuestra cultura. Y bueno, para hablarnos de esta propuesta y también del programa de actividades paralelas que la acompañan, como caminatas por la Alameda, karaoke y charlas con comediantes y estandoperos, saludamos aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM al licenciado en Historia César David Martínez, que pertenece al área de proyectos educativos del Museo Caluz. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio y cabe mencionar que soy egresado de nuestra máxima casa de estudios. Exacto, no lo dije yo, pero sí lo sabía, eres también un egresado universitario. Pues un gusto que estés aquí con nosotros para hablar de esta exposición, pero antes de eso me parece importante hablar del espacio. El Museo Caluz, que es un museo aparentemente nuevo, pero tiene una larga historia. Cuéntanos, ¿cómo es que se abre como museo y un poquito de su historia? Bien, como mencionaste, el museo es muy nuevo, de hecho es probablemente de los museos más jóvenes de la Ciudad de México. Inauguró en octubre del 2020 y pues bueno, cabe mencionar que debido a las Jornadas Nacionales de Sana Distancia, su apertura fue un poco lenta, pero ya nos encontramos cobrando fuerza y el recinto tiene una historia bastante amplia y bastante interesante. Fue inaugurado como la Hospedería de Santo Tomás de Villanueva en 1780, bueno, entre 1780 y 1785. Era el lugar donde se hospedaban los religiosos que se trasladaban de España a la Nueva España y eventualmente a las Filipinas. Debido a situaciones geopolíticas complicadas, pues bueno, era un poco más fácil poderse trasladar de esta manera que atravesar prácticamente todo el continente asiático, bueno, europeo y después asiático, y en ese sentido es que era más fácil para los europeos poderse trasladar así y llegar a las Filipinas. Cabe mencionar que, bueno, las Filipinas formaron parte del Imperio Español, todavía hasta el siglo XIX, y este lugar fungió como un lugar, digamos, como para contener y de igual manera hospedar a estos religiosos. Es un lugar clave para entender el desarrollo del arte y el contacto con el arte entre la Nueva España y las Filipinas. En ese sentido es que, pues bueno, también podemos hablar de toda esta riquísima historia de los biombos, de los lacados, etcétera, que mucho de ello llegaba allí. Eventualmente el recinto quedó en desuso y comenzó a ser utilizado durante el siglo XIX con diversos usos, entre ellos usos militares, de igual manera viviendas, cosa que permeó hasta prácticamente el siglo XX. A inicios del siglo XX fungió como una vecindad y de hecho en la mera esquina de lo que actualmente es Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma se encontraba una de las primeras gasolinerías de la Ciudad de México, Gasolinas El Águila, y de hecho se encontraba ahí en la mera esquina de donde nos encontramos actualmente. Eventualmente fungió como el famosísimo Hotel de Cortés, que era un lugar donde la gente le encantaba ir a desayunar porque tenía una fuente bellísima en la parte central, así como plantas alrededor. Y ya para este siglo es el Museo Caluz. Resguarda una colección bastante amplia y bastante interesante. Pues hablemos de esto. Actualmente este museo es la sede de una exposición conmemorativa, pero tiene que ver con parte de su historia. Justamente en este tiempo en el que fue utilizado como vivienda, pues nació ahí una de las figuras importantes de nuestro cine. Cuéntanos de este Tintán, vuelve a su cantón, que es como lo están anunciando, además pues haciendo referencia a al espíritu del museo y a la personalidad del personaje que están presentando actualmente. Cuéntanos. Exacto. Tintán fue un personaje bastante vivaz, fue un cómico muy único. En ese sentido, si la exposición
aborda el 50 aniversario del fallecimiento de Germán Valdés, pretendíamos que la exposición no fuese para nada solemne, para nada tradicional, se buscó que fuese dinámica, hay muchos guiños a su comedia, de igual manera a elementos bastante peculiares que lo vuelven un personaje muy complejo dentro de la cinematografía nacional. A inicios del siglo XX allí vivió la familia Valdés, allí nació Germán en 1915, como bien apuntabas, en septiembre de 1915, ya se acerca su cumpleaños, y Tintán perteneció a esta pequeña comunidad, la cual eventualmente se traslada al norte. Una vez que se traslada al norte, su padre era agente fronterizo, comienza a tener contacto con los pachucos, con este movimiento de los Sud-Suits en los Estados Unidos, y una vez que regresa a la Ciudad de México hacia los años 40, ya llega como el Pachuco de Oro. En ese sentido es que Tintán comienza a fungir como un elemento clave de una cultura y una contracultura en dos naciones que eventualmente permeó en uno de los cómicos más complejos y dinámicos del siglo XX. Oye, toda esta historia obviamente fue algo que a él le dio personalidad, le dio identidad, le dio también reconocimiento, por supuesto, en el siglo pasado. ¿Cómo es que el Museo Caluz recoge parte de esta historia, pero lo mantiene vigente o le da una nueva lectura? ¿O cómo es que lo presenta a través de esta propuesta museística? Tintán fue un personaje que fue muy diferente a las figuras de la cinematografía nacional. Es decir, casi siempre que se habla de la época del cine de oro, se habla de arquetipos, del deber ser del mexicano en los años 40 y 50. Pedro Infante, Jorge Negrete, los charros guapos, claro, siempre cantando y haciendo eco de la música nacionalista. O de igual manera, por ejemplo, en Una familia de tantas, este vendedor de aspiradoras que llegaba y traía la modernidad a México. Tintán era el rey del barrio, Tintán era el vagabundo, Tintán fue el Ceniciento. Tintán siempre fue este otro rostro de la modernidad, este otro rostro que no siempre tenía eco dentro de la cinematografía. Nació en la Ciudad de México, lo cual lo vuelve chilango, pero también lo vuelve norteño el haber vivido en Ciudad Juárez, y lo vuelve de igual manera pocho, como lo denominó en cierto punto José Vasconcelos al vivir por un breve periodo del otro lado. Era un personaje multifacético. Una vez que regresa a la Ciudad de México, esta frescura con la cual tenía su habla, el utilizar algunos anglicismos, nahuatlismos, el poder decir chale, el poder decir rara güey, era un personaje que lo volvía muy dinámico tanto en el habla y de igual manera en su vestimenta, muy diferente al resto de los cómicos de la época. Tintán, una vez que se consolida como esta figura retórica bastante interesante, inclusive tuvo hasta detractores en la época. El mismo José Vasconcelos, que bueno, fue un intelectual importantísimo para la construcción del México moderno y de la posrevolución, decía que era un personaje el cual estaba destruyendo la lengua española y que era súper vulgar. De igual manera, ahí hubo una suerte de desencuentro ligero con Mario Moreno Cantinflas. Lo vuelve un personaje bastante complejo y eso es un poco la propuesta de la exposición. No hablar de él como este personaje siempre inerte, como completamente con este rostro de la comicidad pura. Tintán fue un personaje el cual fue el resultado de muchos movimientos sociales, culturales, lingüísticos, que eventualmente repercutieron no solo en la música, sino de igual manera en la comicidad de la época e inclusive hasta en ciertos comentarios políticos que no eran tan bien vistos en la época. Oye, toda esta riqueza de historia y de experiencias y de anécdotas intenta reflejarse o retratarse en el recorrido de esta exposición. Cuéntanos cómo está conformada, qué vamos a ver en este recorrido con respecto, sí, a las piezas, ya decías, son más de 200, con respecto a las colecciones que están ahí metidas, pero con esta propuesta que tienen de llevarnos desde la oscuridad de una sala de cine hasta la intimidad de una habitación donde podemos encontrar piezas personales del cómico. Es correcto. Un poco el objetivo al ingreso es comunicar esta noción de un cine de época. Se colocó un pequeño plafón con luces, como muy al estilo Art Deco de la época de oro de Tintán. Eventualmente uno ingresa a un espacio que pudiese parecer una habitación de una casa. Precisamente ese es el objetivo, comunicar que allí nació, allí vivió. Se tiene, por ejemplo, en este primer módulo, su primer cortometraje que se llama El que la traga la paga, dirigido por Paco Miller, que es un cortometraje mudo, es la primera aparición cinematográfica de Tintán.
podrán encontrar objetos personales como su pasaporte, una maleta con su nombre, y de igual manera un joven Tintán de apenas 20 años, así como algunas fotografías que contextualizan la época cuando era una vivienda, la hospedería de Santo Tomás, estrenos mundiales de algunas películas de comedia durante la época. Eventualmente nos trasladamos a los siguientes núcleos, son 6 núcleos en toda la exposición. El siguiente se llama Origen disonante, destino melódico, en el cual se aborda todas las big bands, la música de la época que influyó ampliamente en Tintán, no solo nacional sino internacional. Hay eco a músicos como Clark Gable, Cab Calloway, Duke Ellington, es decir, estas big bands de los años 40, y eventualmente cómo esto repercute también en artistas como Damaso Pérez Prado, el Cara de Foca. Tenemos grabaciones del mismo Tintán y Marcelo interpretando música, pero también música de las orquestas nacionales, esto en colaboración con la Fonoteca Nacional, a través de la orquesta Juan S. Garrido y algunas piezas como En el Bosque de la China. Eventualmente, ya cuando se comienza a conformar todo este ambiente y este panorama cómico y musical de la época, culmina en el Pachuco de Oro. El tercer núcleo, que ya se enfoca directamente en la construcción de Tintán, se encuentra y su ese guitarra. Personaje multifacético que es el resultado de todo aquello que lo influenció o lo inspiró. Exacto. Cabe mencionar que algo muy interesante de Tintán es que es un personaje que siempre se habla de él como un cómico o como un actor, pero el tipo bailaba, cantaba, hacía comedia, de igual manera hizo en ciertos puntos alguna suerte de intentos de teatro, de igual manera hizo guiones. Era un personaje muy multifacético, muy completo. A través de la familia y de Rosalía Valdés, que bueno, es una de sus descendientes, se conformó esta exposición y podrán encontrar su guitarra, su ukelele, una colección de timbres postales, le encantaba coleccionar timbres. Era un tipo con muchas aficiones, también varias de sus cámaras fotográficas tomaba fotografías. Tenemos algunas de las fotografías que tomó el mismo Tintán como fotógrafo, vaya. Una faceta poco conocida, evidentemente. Muy poco conocida, y ahí tenemos un poco de estos objetos. En este tercer núcleo. Exactamente. Y tenemos otros 3 que tienen que ver con su personalidad, los personajes, la época en la que vivió. Cuéntanos de estos otros 3 núcleos que completan el recorrido por la vida y obra de Tintán. Sigue un humor disruptivo. Reiterando, Tintán fue un personaje muy complejo y casi siempre que se habla de la comicidad de la época en el cine de oro, era una comicidad muy tradicional. Tintán era un personaje el cual inclusive daba eco a temas poco hablados en la época, hacia este otro rostro de la modernidad que no era tan bien visto, casi como si fuese una suerte de antihéroe inclusive. Fue muy cercano a Ernesto García Cabral, el Chango, uno de los principales ilustradores y caricaturistas de la posrevolución en México, y él fue quien realizó gran parte de los carteles de su filmografía. En muchas ocasiones, como Hay muertos que no hacen ruido, algunas de sus películas, muchas de sus obras a veces rayaban con una crítica directa inclusive al Estado, como Las aventuras de Pito Pérez, o había momentos en los que podía romper la cuarta pared, como un diálogo que tiene con Marcelo en El Rey del Barrio, donde comienza a decir, es que hay rateros por todos lados, mírenlos, allí están, y voltea a ver a la cámara. Es decir, ya nos habla de un personaje con una narrativa que prácticamente pudiese parecer disruptiva para la época y para la filmografía nacional. Eventualmente también nos enfocamos a hablar de Tintán como un personaje que no hacía comicidad solo. Casi siempre que se habla de estos grandes personajes de la época del cine, de oro mexicano, se habla como casi si fuesen genios o actrices únicas, personajes que son como él solo puede construir una película, ella sola puede construir una película, y Tintán tenía a Fanny Kaufman Vitola, tenía a Ramón Valdés, que era su hermano, a Loco Valdés, quien era su otro hermano, a René Martínez, el Tuntún, a su carnal Marcelo Chávez. Era un personaje el cual casi siempre rebotaba su comedia y hizo una escena de comedia en la época que eventualmente repercutió hasta los años 60 y 70. Y por último, el núcleo 6, el barco de las ilusiones, habla del ocaso de Tintán, pero de igual manera del ocaso de la filmografía nacional que ocurrió prácticamente a la par, e inclusive a la entrada en crisis del Estado mexicano, es decir, los años 60 y 70, cuando comienza pues ya a erosionarse esta noción de un Estado pues incuestionable, retórico, que prácticamente era como el eje en todo sentido de la vida política y social. Y Tintán fue un personaje el cual era tan hábil para poder hacer comedia que
como una pequeña anécdota, en los años 50 era muy común encontrar en la bahía de Acapulco un barco de Miguel Alemán Valdés, el presidente de México en aquel entonces, llamado el Sotavento. Tintán tuvo varios yates y les llamó los Tintaventos. Entonces era un personaje con una habilidad verbal impresionante y con una capacidad de hacer comedia hasta en las cosas más pequeñas que resultaba genial. Oye, por todas estas razones y en el recorrido nos damos cuenta de la importancia del personaje, como dices, no solamente lo que hacía en la comedia, en el cine, sino el papel que tuvo a nivel cultural con estas propuestas o con estas aportaciones al lenguaje. Y el título de la exposición hace referencia precisamente a un llamado o a una clasificación que hizo el escritor Carlos Monsiváis sobre él, retomándolo o nombrándolo como un mexicano del siglo XXI. ¿Cómo entender esa exposición o esta descripción hoy, que ya es el siglo XXI, y qué de vigencia, cuál es el hallazgo al visitar no solo la exposición, sino conocer o reconocer al personaje? Como bien apuntas, a través de Carlos Monsiváis se dio nombre a la exposición, un mexicano del siglo XXI. Monsiváis hablaba de él bajo estas características como un personaje que ya utilizaba anglicismos, el ok. Monsiváis ya veía en él algunos valores que eventualmente repercutieron y trascendieron el siglo XX. En la actualidad podemos hablar mucho de cómo el lenguaje está estructurando nuestra realidad social y cómo es importante comprender el lenguaje también como una parte funcional e importante de nuestras estructuras sociales, así como la vestimenta como un elemento que da identidad. Tintán ya lo hacía desde esa época. El cambiar el lenguaje, el poder implementar su propia estructura lingüística e inclusive implementar su propia personalidad y su propia vestimenta, es algo que prácticamente trascendió hasta nuestras épocas y que sigue muy vigente, seguimos discutiendo. Es por ello que Tintán es un personaje tan actual que inclusive uno cuando todavía ve sus películas, a pesar de haber sido realizadas hace tantas décadas, siguen siendo muy vigentes y siguen tocando temas muy vigentes de manera muy velada y a través de la comicidad, como la desigualdad, la pobreza, los oficios. Y Tintán fue un personaje el cual era un poco más multidimensional, porque por ejemplo en El Rey del Barrio comienza a entrar en esta disputa de robaré, no robaré. Es decir, ya lo vuelve un personaje un poquito más complejo, con una narrativa moral un poco más difícil que precisamente la retórica tradicional de los héroes y los cómicos que únicamente tienen un solo rostro. Claro, y personajes además muy humanos. Pues la invitación está ahí a disfrutar de esta exposición en el Museo Caluz, ubicado en Avenida Hidalgo número 85 en el Centro Histórico. De miércoles a lunes, Caluz cierra los martes y la entrada es gratuita a la exposición durante todos los días, porque es particularmente a razón de este aniversario y con esta coincidencia. Cuéntanos en un minutito de un poco de las actividades paralelas que acompañan esta muestra. Como bien mencionas, pues bueno, nos pueden visitar, la exposición es gratuita, así que no hay pretexto, y en torno a estas actividades, si comienza a decirse no puedo acudir debido a los horarios, la próxima semana tendremos Noche de Museos. El museo cierra hasta las 10 de la noche, bueno, 9:30 es el último acceso. Podrán ingresar a la exposición de manera gratuita. También a todas las otras exposiciones que contamos con una exposición de paisaje japonés y una colección permanente por parte del museo. Tendremos charlas curatoriales, de igual manera bicikaraokes, algunas sorpresillas por allí que estamos preparando en torno a la exposición, y contamos con un ciclo de cine tanto al interior del museo, es decir, diario se proyectan en el auditorio del museo películas en 3 horarios diferentes de Tintán. De igual manera, en el museo, mañana mismo, por ejemplo, el jueves, tendremos una proyección de cine, de igual manera gratuita a las 6 de la tarde para todo público que desee acudir. Y por último, en colaboración con la Cineteca, en la misma Cineteca también tendremos un ciclo de cine con las películas más icónicas de Tintán. Pues aquí está esta probadita, esta invitación a conocer, a disfrutar de Tintán, un mexicano del siglo XXI, pero también podemos hacerlo a través de herramientas digitales. Tienen un micrositio y también un catálogo que permite pues darle valor y una mirada distinta a esta muestra que se presenta hasta el 27 de noviembre. Muchísimas gracias, César David Martínez, que perteneces al Museo Caluz, en particular al área de proyectos educativos. Muchas gracias por estos minutos y mucho éxito con esta y con las siguientes muestras que gracias y les esperamos en este nuevo recinto de la Ciudad de México. Y cambiamos de tema. La Coordinación de Universidad Abierta e Innovación Educativa y Educación a Distancia, la CUAIED de nuestra universidad, ofrece a los maestros varias herramientas didácticas que pueden servir de apoyo en su labor docente. Bajo el nombre de Cajas de Herramientas para la Docencia Universitaria, los maestros pueden
encontrar una guía de cómo diseñar sus actividades, cómo hacer búsquedas digitales, cómo hacer, por ejemplo, el uso correcto de estilos, de citas, o bien cómo implementar trabajos en equipo, esto entre otras actividades. Los materiales son de libre acceso y pueden encontrarlos en la página de lacuayed.unam.mx. ¿Cómo se ha desempeñado la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia? Una respuesta a esta pregunta la tenemos en voz de Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Buenas tardes. Ahora fue la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia quien salió a decir que ni el Centro Nacional de Inteligencia, es decir, lo que entonces fue el CISEN, Centro de Inteligencia, ni el Ejército ha entregado archivos para que puedan realizar su trabajo y esclarecer los hechos de la Guerra Sucia. En semanas pasadas fue el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa quien denunció exactamente lo mismo. Las instituciones de seguridad mexicanas se niegan a esclarecer la verdad y que haya justicia. El presidente de la República debe mostrar un compromiso claro y exigir que esta información se abra. De lo contrario, será cómplice del silencio y la impunidad. Lo mismo el subsecretario Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y jefe presidente de ambas comisiones, la de Ayotzinapa y la de Guerra Sucia, debe manifestarse públicamente y exigir esta información. Dejar a los comisionados, a las y los comisionados solos, deja en evidencia la falta de compromiso de este gobierno por esclarecer los hechos del pasado. Buenas tardes. Cuidar el medio ambiente, dedicarle tiempo para aprender y compartir trabajo en equipo es la tarea de un grupo de jóvenes CCHeros del que nos cuenta la siguiente entrega de UNAM Global. Desde que eres pequeño ya en el mundo actual te están diciendo lo mucho que hay que rescatar el planeta y las consecuencias que hemos tenido y que hemos hecho. Me parece que la educación ambiental tiene el carácter formativo, ¿no? Es decir, termina por ser parte de su vida. La propagación de plantas y el mantenimiento de áreas verdes dentro del plantel forman parte de las acciones que jóvenes del CCH llevan a cabo para cuidar el medio ambiente. Sería como para crear comunidad, para crear espacios y, no sé, para convivir. También la colecta de agua de lluvia, que junto con un humedal les permite regar las plantas que tienen en sus viveros e invernadero. Se puede hacer reutilización de agua, reutilización de líquidos para mantener aquí las plantas en buen estado y pues evitar consumir más agua de la necesaria. Además, con los residuos orgánicos de las cafeterías, elaboran su propia composta y lombricomposta. Y ayuda a que los frutos y las plantas tengan mejor calidad y así pues el oxígeno puede tener mejor calidad. Ante la crisis de reducción de polinizadores, sembraron jardines. Bien importante, pues las plantas dependen, sus ciclos vitales, de este papel, ¿no?, que tienen los polinizadores. A la par, crearon un huerto en el que aplican biofertilizantes y bioinsecticidas elaborados por ellos mismos. Me ha dado enseñanzas de cómo poder hacer un huerto sustentable y que no es necesario utilizar los componentes que nos venden normalmente en los mercados, que a veces llegan a ser dañinos para nuestros huertos. Con lo que cosechan, se alimentan sanamente y no generan residuos. Eso aprendieron en las jornadas de limpieza. Crear conciencia en la basura y el contenido que estamos generando, ¿no?, como comunidad, y crear conciencia en lo que estamos consumiendo. Si los jóvenes no estamos de acuerdo en retomar problemáticas ambientales, darles una solución, nos puede llevar a que, pues sí, dejemos de lado la problemática ambiental actual y nunca les demos una solución realmente.
Si somos parte del problema, seamos también parte de las soluciones. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Noé Romero en la interpretación de lengua de señas que nos permite llegar a un público más amplio, agradeciendo a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión y a todos ustedes que nos acompañan día con día. Nos encontramos aquí el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, 2:30 de la tarde por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.